Ha perdido todo el valor de los accionistas, nadie responde, y se ha tenido que hacer cargo no de las deudas porque no responde nadie, ni el Estado, para volver a poner en marcha lo que sea. El Estado, ya nacionalizado. Entonces, yo quería dirigirme, fijaos que es civilino, aunque yo no he tenido nunca acciones ni sé lo que es una administración de una compañía. Dirigirnos a los accionistas minoritarios de Iberdrola y a Florentino Pérez, el de Real Madrid también, que tiene un 12% de Iberdrola, y al gobierno de Navarra, que tiene un 2% de Iberdrola. Y decirle, yo no me quiero jugar mi dinero si falla Garoña, porque si falla Garoña es el final de Iberdrola. Y de Endesa no pueden pagar los daños que hacen. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo vas a invertir tú? Y esta idea la saqué del Economist. Claro, es decir, si tú tienes dos dedos de frente, no pongas en riesgo. Iberdrola es la primera empresa eólica del mundo. Coño, dedícate a los molinillos, aunque los desprecies, y no a algo que te pueda arruinar toda la compañía. Entonces, por esa vía de que tú no puedes cubrir tu responsabilidad civil, está limitada a 1.200 millones, pues tiene que quebrar y pierden los accionistas. ¿Y tú sabes qué cangrejo les entraría los accionistas de Iberdrola? ¿A qué es una bonita idea? ¿Hay entre vosotros expertos en finanzas, financieros?